Eh, Muchas gracias por venir. Me hace mucha ilusión participar y estar con John y Raquel, que son dos personas a las que aprecio y admiro mucho. Entonces, bueno, voy a preguntarles cosas para aprender. Y la primera es, como hemos estado hablando del populismo de América Latina, ahora que ha habido el fracaso del plebiscito, ¿no?, de la segunda Constitución, la primera pregunta es: ¿eso es el fin de una racha populista en Chile o continuará? ¿O cómo lees tú lo que ha pasado? Bueno, primero que nada, dar las gracias por la invitación a la Asociación de Periodistas Europeos que organiza esto y decir que el gancho para que yo me entusiasmara a participar en esta mesa fue que estabas precisamente tú y poder escuchar tus intervenciones, porque tú eres una persona a la que admiro profundamente por sus artículos brillantes en El País y en tu periódico en Aragón. Sobre lo que pasó ayer en Chile, mi planteamiento es el siguiente. Chile ha estado desde el 2019, en el estallido social de octubre, se manifestó lo que era un extraordinario momento del populismo que se apoderó de este país. Y que tiene raíces mucho más profundas. Empieza incluso antes que el primer gobierno de Sebastián Piñera. Hay una serie de elementos en la política chilena que marcan señales de populismo muy clásicas. Y se produce este estallido social y los políticos chilenos intentan desactivar este conato de insurrección social ofreciendo sustituir la Constitución de Pinochet, que durante los 30 y tantos años de democracia permanentemente había sido cuestionada por su origen durante una dictadura. El asunto es que tú no puedes abrir un proceso de sustitución constitucional con un país polarizado, o sea, para apagar un incendio. No sé si era echar agua o era echar gasolina sobre lo que estaba pasando. ¿Cuál es el resultado después de los políticos tuvieron éxito? Han conseguido confundir a los chilenos y tenerlos entretenidos durante 4 años en discusiones constitucionales, en enterarse de cómo funciona una convención, en payasadas como dinosaurios en la zona de la discusión intelectual y del legal. Y entonces, bueno, pues hoy parece que en Chile el malestar que había con el estallido social de octubre del 19 ha pasado. No es verdad, eso no es así. Ninguna de las razones que existían en ese momento ha mejorado o ha sido sustituida. Al contrario, los chilenos hoy están peor que lo que estaban en octubre de 2019, porque lo que en ese momento faltaba, que eran básicamente 2 cosas, prosperidad económica, crecimiento económico y gobernabilidad, ninguno de esos 2 aspectos ha sido resuelto a lo largo de estos 4 años. Con lo cual, la Constitución que planteó la mayoría de izquierdas en la primera convención fue rechazada, pero es que una Constitución conservadora como la que ha hecho la mayoría conservadora que ganó el Consejo Constitucional también lo iba a hacer. O sea, aquí hay un momento en el que no ha pasado lo que pasó en España, que fue extraordinario, porque realmente cuando en España se habla de acabar con el régimen del 78, lo que se está diciendo es: vamos a acabar con ese pacto en el que Alfonso Guerra y Abril Martorell cruzaron las líneas que separaban a la izquierda y a la derecha, al franquismo sociológico de la oposición, y acordaron: oye, vamos a hacer un acuerdo y pactar una constitución. Eso no ha pasado en Chile. Nadie ha cruzado al otro lado para buscar un acuerdo. Con lo cual el resultado que hay es el resultado de la desconfianza de medio Chile contra el otro medio Chile. Pero en lo que hay en medio es que nadie ha resuelto los problemas del 2019. Entonces, a mí me parece que no se ha acabado el momento populista chileno. Al contrario, estamos en un momento de extraordinaria fluidez en la que, si la política no es capaz de dar... Y por eso está hoy el debate en Chile, tanto Gabriel Boric como la derecha están diciendo: vamos a centrarnos en los problemas reales de los chilenos, la inseguridad, la delincuencia, la falta de crecimiento, los problemas educativos, los problemas de la sanidad pública. Claro, quieren ir a eso, pero no han resuelto los elementos centrales del malestar de los chilenos.
Y bueno, una de las cosas que tiene, ¿no? Que muchas veces hay un elemento del populismo que tiene que ver con la guerra cultural, y por eso es muy interesante también la mirada desde el periodismo cultural, que es tu área de especialización, ¿no? Entonces... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están los dos? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos, gracias por la invitación, gracias a Casa de América. Y sí, en efecto, uno podría preguntarse por qué a uno le interesa el populismo cuando el área de trabajo, de especialización ha sido siempre el periodismo cultural, tradicionalmente centrado en obras, tradicionalmente centrado en autores. Pero creo yo, así es como yo siento el periodismo cultural, que estamos más llamados a analizar e interpretar una época, una cultura de época, que artistas u obras específicos. Y hoy por hoy el populismo, siguiendo a Eva Iluz diría populismos, porque el populismo aparece en cada sitio por razones diferentes y se mantiene por razones diferentes, así que del populismo tendríamos que hablar siempre en plural. Los populismos, digámoslo así, son parte del aire. Vamos a tomar el nombre de una canción de Fito Páez, parte del aire de la contemporaneidad, ¿no? Y en relación con los medios, que son los que nos convocan hoy, va esta omnipresencia de los populismos en paralelo con un cambio troncal en la dinámica de producción y de circulación informativa a partir de la digitalización y de lo que las redes sociales han hecho con la tradicional relación entre el medio y el receptor, ¿no? Mis hijos, que son chicos muy informados de lo que les interesa, por supuesto, no lo hacen a través de medios tradicionales, los dos son adolescentes, se informan a través de TikTok, se informan a través de Instagram, se informan a través de otras redes sociales, y no tienen algo que los habitantes y nativos del siglo XX teníamos a flor de piel, que es la sospecha, ¿no? Jamás preguntan quién dice. Así como les cuesta esperar, nunca preguntan quién me está diciendo esto. Y ese es un cambio clave en los últimos años, traído a cuenta de la digitalización, que también se vincula con los populismos como clima de época contemporáneo. Me interesa particularmente la relación de populismo y cultura en tres áreas. En nuestra relación con la verdad, que también tiene que ver con los medios, en nuestra relación con los otros, con ciudadanos, vecinos, inmigrantes, extranjeros, y también el modo en que las sociedades tratan de metabolizar el desencanto de las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? Escuchaba yo recién la charla, ahí en el pasillo, la charla que mantenían Santiago y Paula Loixarac, y se habló muchísimo de, bueno, de las elecciones recientes en Argentina, cómo no, si tenemos claramente un candidato caracterizado como un populista de derecha de manual, que ha llegado a la presidencia hace días nomás, que ha asumido la presidencia de espaldas al Congreso, hablándole solo a sus votantes, una de las características propias de los populismos que eliminan toda intermediación institucional y se comunican carismáticamente con sus votantes, y que además lo hace muy bien, cosa que los medios agradecemos porque nos da titulares todo el tiempo. Y allí meto también una cuña para hablar de algo que quizás no nos gusta a nosotros como periodistas profesionales, que es mirarnos un poco de los medios hacia adentro y ver hasta qué punto el periodismo que estamos haciendo hoy no tiene también rasgos populistas. Me estoy refiriendo al clickbait, me estoy refiriendo a la cantidad de titulares que no se sostienen en lo que estamos analizando, luego en las noticias, y cuestionarnos ahí, ¿no? Hasta qué punto no merecemos nosotros también reflexionar sobre nuestra práctica, sobre nuestro hacer y hacer una autocrítica, no solo en la política, sino también en los medios, acerca de qué le estamos informando, cuál es la calidad de la información que estamos dando a nuestras audiencias, ¿no? Ahora cuando hablabas como la desaparición de la sospecha, digamos, ¿no?
salía este fin de semana en el Economist, hay un artículo largo de James Bennett, que era el responsable de opinión del New York Times, que publicó un artículo de pues Tom Cotton, se llamaba, me parece, ¿no? Que decía, ahora que hay todas estas protestas por Black Lives Matter, a lo mejor hay que emplear al ejército, ¿no? Y entonces esto provocó una gran polémica, la redacción en parte se rebeló y lo acabaron echando, y entonces él hace como un ensayo largo sobre los medios y dice en qué momento como parece lo de Vargas Llosa, se jodió el New York Times, pues se fue mal. Y entonces él dice, hablando un poco de las redacciones activistas, ¿no? Y dice, claro, parece que son idealistas, pero en el fondo se basan en unas teorías muy cínicas en las que no existe la verdad, sino que tú tienes que tomar partido y posicionarte ya de antemano, porque hay una causa justa que es la que tú como periodista tienes que defender, en vez de, digamos, examinar un poco. Dice, y claro, el periodista, digamos, por decirlo así, siglo XX, que sospecha y que dice, ¿esto cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? Parece que sea el cínico, pero en el fondo, dice, esa no es la visión cínica porque es el que está buscando saber después, ¿no? Y creo que tú habías leído también el artículo este del Economist. Bueno, yo creo que el artículo lo deberían leer todos los periodistas. Ese artículo y el editorial de Economist, donde se pregunta, dice, ¿es posible que la democracia subsista cuando la verdad está tan fragmentada? Y tú lo has dicho, lo importante que es, o sea, la reflexión en torno a la verdad, ¿no? Fíjate que ahí, claro, está el tema de la fragmentación que ha causado la tecnología. Nosotros, y siempre pongo este ejemplo, o sea, ¿por qué el periodismo perdió poder? Pues porque perdió el poder de prescripción. Perdió la capacidad de decir a la gente, estos son los 30 temas importantes que están en nuestras páginas y que son los asuntos del día. Pero perdimos algo más también, nosotros teníamos un poder extraordinario, que era, le decíamos a la gente, esto que usted tiene, que es un periódico por lo que ha pagado, se decodifica desde la primera a la última página, de izquierda a derecha, arriba a abajo, y hay unos puntos de atención que utilizaban los diseñadores, que era el sitio donde iba la atención focal de las personas, etc. O sea, no solo perdimos el poder de prescripción, es que perdimos el control del modelo de decodificación de nuestra actividad. Y con lo cual hoy la gente se informa por TikTok, la calidad no está garantizada, muchos sitios no tienen domicilio conocido, en Chile acaba de estallar un escándalo de corrupción y apareció en una web creada de la noche a la mañana. Eso también ha pasado en España. Hay noticias que han saltado al primer plano de la actualidad en páginas web que estaban creadas por una sociedad del comisario Villarejo. Fíjate, qué cosa más rara. El gran redactor jefe de este país, según a mi juicio, ¿no? Claro, todo esto ha hecho que no solo hayamos perdido el control de la capacidad de decirle a la gente los temas importantes a los que hay que prestar atención son estos, sino que la atención de la gente esté dispersa en 1000 sitios, que a la gente la estén asaltando en callejones oscuros de poca credibilidad informativa, llámese TikTok, redes sociales o lo que sea. Y claro, Bennett viene a plantear un tema que me parece extraordinario porque cuenta un poco la batalla interna o cómo se han degradado los criterios del New York Times, que uno pensaba que en el periodismo anglosajón estaba muy vivo. La separación entre la opinión. Yo nunca he creído mucho en la idea anglosajona de objetividad y apreciaba esta facilidad. Me consolaba diciendo, da igual que haya distintas maneras de mirar la verdad y de contarla, porque habiendo un entorno pluralista y democrático, eso no es problemático. Eso era una deformación mía por culpa de mis principios. Cuando yo empecé a trabajar, en Chile había una dictadura militar y uno no podía decir, me voy a ir a trabajar a tal periódico porque ese periódico estaba censurado, sometido al control de las autoridades militares, y mucho menos en la televisión o la radio. Entonces, tenías que escoger medios muy pequeños que vivían de la solidaridad internacional y que ejercían un cierto periodismo crítico. Y ahí es donde te dabas cuenta y decías, oye, este tema de la objetividad se usa para decir que aquí hubo personas que murieron en un enfrentamiento, cuando en realidad no murieron en un enfrentamiento, fueron ejecutadas por las fuerzas de seguridad. Pero si tú contabas eso con las 6 W del periodismo, podía pasar perfectamente por un enfrentamiento. O sea, había un momento en que la objetividad
le servía al régimen militar para contar una verdad y transmitirla como si fuera aséptica. Y los que decíamos, oye, que ha sido un asesinato, éramos tíos subjetivos que estábamos metiendo opinión en la información. Bueno, cuando viene la democracia, mi impresión era, digo, no importa que tengamos visiones distintas sobre determinados hechos, porque al final el debate libre de las ideas en democracia y el pluralismo y el hecho de que yo sé lo que tú piensas y la línea editorial de este periódico, al final va a permitir que la gente se haga una opinión, aunque tenga que leerse 4 periódicos para formarse una opinión, ¿no? Eso hoy ha caído. Eso hoy ha caído, porque primero la gente ya no se informa en los periódicos, segundo, las versiones son increíbles y están muy bien urdidas, las teorías de la conspiración, los montajes periodísticos que vemos. Entonces, hoy efectivamente el tema de la verdad es crucial. Y lo que se preguntaba en Economist, ¿va a sobrevivir la democracia estando fragmentada la verdad, que cada uno tenga su verdad? Porque ya no es que haya 2 verdades circulando en el país, la del PSOE y la del PP. No, es que hay 48 millones de verdades. Y eso a mí me parece una cuestión preocupante, ¿no? Sí, por cierto que lo es. Y creo que hablábamos recién de las generaciones de los jóvenes, ¿no? De los modelos siglo XXI, que no han conocido la sospecha ni la espera tampoco, ni los periódicos de papel como esos mapas, esas cartografías que de alguna manera proponíamos a partir del titular a 4 o 5 columnas, esto es lo más importante y si tienes un sueldo de esto puedes pasar. Estamos ahora en lo que, siguiendo la línea del artículo que estabas comentando, Peter, no Bennett, otro Peter, Pomerantsev, ahí está, llama la sociedad posfáctica, ¿no? Esa sociedad en la que ya los hechos no importan, porque no importa presuntamente que lo que se diga sea verdad o no. Él analiza esencialmente la situación en Rusia, en los Estados Unidos y cómo era antes. Va hacia atrás y se pregunta, ¿pero cómo era antes? ¿Dónde se jodió nuestro oficio? Siguiendo la frase de Vargas Llosa en Conversación en la Catedral. Entonces dice, bueno, yo recuerdo que durante la Guerra Fría los hechos importaban. Los hechos importaban porque no había una división entre relato, ideología y hechos, porque los 2 bloques, el bloque soviético por su lado y las democracias occidentales por el suyo, intentaban justificar a partir de los hechos y de los relatos de los hechos que estaban proponiendo modelos de desarrollo racional. En algún punto eso empezó a hacer agua, a hacer crisis. En los 90 cae la Unión Soviética, en los 90 ya el peso de los hechos empieza a ser menor, llega el siglo XXI, el 11S, el atentado contra las Torres Gemelas introduce el miedo al terrorismo internacional y ya empezamos a avalar cosas que no hubieran resistido análisis en otro momento. Y finalmente, en 2003, Occidente se embarca en una guerra contra Saddam Hussein, hablando de armas de destrucción masiva que no existieron y sin embargo allá fuimos todos, y el New York Times termina pidiendo perdón por habernos entregado información falsa. Entonces, claro, cuando hoy a Putin le dicen, usted está mintiendo sobre Ucrania o sobre cualquier cosa, Putin dice, sí, pero ustedes también mienten. Entonces, una vez que legalizamos la mentira, que la mentira vale para cualquier cosa, estamos fritos, ¿no? Estamos viviendo en ese medio, en el medio y en el mundo de lo posfáctico, ¿o no? Fíjate que hay un párrafo del artículo largo de Bennett que yo creo que resume la cuestión, ¿no? Dice que la ideología de la redacción del New York Times hoy nace de la idea de que no existe la verdad objetiva, que solo existe la narrativa y que por lo tanto quien controla la narrativa, logra contar la versión de la historia que el público escucha, se lleva el gato al agua. Lo que importa, en otras palabras, no es la verdad y las ideas en sí mismas, sino el poder de determinarlas en la mente del público. O sea, no importa, es lo que estabas diciendo. Sí, es eso, lamentablemente. Sí, lo que es curioso es
porque es que podrías decir, si piensas en la Guerra Fría, en el fondo lo que hace Putin no es tan distinto que decir, no, nosotros tenemos nuestros campos, pero en Estados Unidos hay racismo, ¿no? Es lo del relativo. Yo creo que ahí hay algo que sí que transforma el ecosistema, son las redes sociales que posibilitan mucha más expresión, muchas más voces, ¿no? No sé si en eso vosotros lo veis también o... Sí, pero también más polarización, tú también lo decías, ¿no? Es como que hay mayor diversidad de fuentes, la mayor parte de ellas no chequeadas, no profesionales. Nadie nos dice que ese presunto dato es real, porque cuando llegan los organismos de verificación, por justamente la dinámica de las redes sociales, ya se ha viralizado la mentira. Ve tú después a decir, es que eso no era verdad. Eso por un lado. Y por otra parte hay como una demanda de polarización, de que uno se posicione, de que uno opine, de que uno diga si está a favor o en contra de la amnistía. Porque si no lo dice ya, está haciéndole el juego a la derecha. Por traer un ejemplo concreto y que nos convoca aquí en la realidad española actual. Antes uno tenía tiempo de pensar, me parece. Hay como un vértigo que está asociado con la forma incompleta, fragmentaria, polarizada, en la que nos estamos informando hoy, que agrava la situación, ¿no? No es que los hechos no existan, es que quizás no nos tomamos el tiempo para analizarlos, para leerlos, para procesarlos, para pensarlos. Recuerdo que cuando yo empecé en periodismo en Clarín y me tocaba, estaba en la sección de opinión y proponíamos temas de debate, siempre decían, bueno, ¿quién escribe a favor y quién escribe en contra? O sea, como Boris Johnson. Claro, o sea, por lo menos hay dos campanas que escuchar, por lo menos hay dos. Y hoy, en relación con lo que decías hace un rato, está legitimado el periodismo militante. O sea, en la Argentina se usaba incluso esa expresión. Bueno, el ejemplo de Natalio Botana, ¿no? Escriban ustedes, está seleccionando a los becarios de un periódico, de La Opinión de Timerman, creo que era, y les dice, escriban ustedes un editorial sobre Dios. Y entonces hay uno que al final dice, perdón, señor, ¿a favor o en contra? Dice, usted contratado. Y otra de las, ¿no? de las áreas que hemos un poco sobrevolado, ¿no? Es esa idea de la verdad y los medios y el populismo. Y hay varios artículos que han salido ahora que es, por ejemplo, creo que es diferente cuando tienes... En el mundo anglosajón siempre se hace el análisis porque los populismos son de derechas, ¿no? Y entonces están enfrentados, digamos, a los medios tradicionales que tienden a ser de centro-izquierda. Y entonces dicen, no, los votantes de los populistas no creen en la verdad o no creen en nuestros medios. Y está cómo se puede, a veces, la información que se da, que supuestamente es verificada, cómo se puede entender como una información de parte y no estamos de acuerdo en ese conjunto de hechos pues ciertos o sobre los que tú tienes que discutir en una democracia, ¿no? Lo que pasa es que también a veces cuando seguimos a los medios pues también vemos los errores que pueden tener, ¿no? Pues por ejemplo pues un caso en España, pues tienes en el centro derecha tenías la teoría de la conspiración del mundo del 11M o en el caso en El País durante mucho tiempo estar hablando de la trama de los bebés robados, que luego ellos mismos lo han desmentido, ¿no? Pero también a veces los medios de legado pueden hacer que circulen cosas que no están comprobadas, ¿no? No sé si esos... Mira, te puedo contar un caso, ¿no? ¿Cómo lo hemos resuelto en España, ¿no? Porque, claro, los norteamericanos creen en la objetividad y todavía creían, aunque después de leer el relato de Bennett está claro que no, el New York Times creía en que los hechos eran sagrados y las opiniones distintas. Es muy interesante el artículo porque cuenta cómo la redacción, en los medios norteamericanos serios, la redacción de opinión está completamente separada de la de informativo. Sí. Y no hay flujo, ni siquiera se llama a un periodista para decirle cuénteme qué dijo en la conferencia de prensa. No puede. No, hay un muro entre los que hacen opinión y los que hacen información. Y entonces
y son completamente independientes las dos redacciones, pero cuenta Bennett cómo poco a poco la propia redacción de informativos, descontento con lo que decían los de opinión, empezó a generar sus propios columnistas y sus propios opinantes dentro de ese mundo, ¿no? Es interesante, sobre todo el proceso para los que conocemos las redacciones, cómo dentro de una redacción se generan estas dinámicas de poder tan interesantes, ¿no? Yo lo que te puedo contar es que, claro, en Europa nunca hemos tenido esta devoción por el concepto de objetividad anglosajón, ¿no? El periodismo continental europeo siempre ha sido más libre para opinar. De hecho, se decía, siempre se dijo, ¿no? El periodista que opina en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y en Inglaterra, es un periodista viciado, que comete errores y que vicia sus informaciones. El periodista que no opina en el periodismo europeo continental es un idiota. O sea, porque no tiene nada que aportar. Entonces, esa separación, claro, ha conducido a cuestiones graves, porque la verdad objetiva no solo ha desaparecido para los periodistas, la verdad objetiva ha desaparecido para la justicia. Yo contaba en una columna de opinión hoy que a nosotros nos pasó en El Mundo, cuando yo estaba en El Mundo, ahora estoy en la ABC, pero estaba en El Mundo, de publicar, salió la sentencia del 11M. Se supone que la sentencia del 11M certificó lo que era la verdad jurídica conocida hasta ese momento de lo que había ocurrido en los atentados de los trenes del 2004. Pero nosotros conseguimos una información que afectaba a un comisario, Jesús Sánchez Manzano, comisario jefe de los TEDx, en el que las imputaciones que formuló el periódico llevaban a cuestionar la sentencia del 11M. Y entonces el juez de la audiencia que vio el caso no consiguió demostrar que las afirmaciones del periódico sobre lo que había hecho el comisario eran inexactas. Al contrario, comprobó que eran exactas. Pero como contradecían el contenido de la sentencia principal del 11M, bueno, lo que simplemente señaló para no condenar al Mundo y darle la razón y decir que los hechos que había publicado el Mundo eran ciertos, el juez elaboró la siguiente teoría. La verdad jurídica no tiene por qué coincidir con la verdad periodística y viceversa. Y ninguna de las dos puede coincidir con la verdad histórica. Entonces, yo le llamo siempre la sentencia de las tres verdades, porque es un juez que viene a decirte que hay tal fragmentación en la verdad que te dice hay una verdad jurídica que no tiene por qué corresponder con la verdad periodística que está en los titulares de los periódicos y que esta verdad jurídica es la que está en los hechos probados de un sumario y que no tiene por qué coincidir con la verdad histórica que será la que se reconstruya a partir de los historiadores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa sentencia resume nuestro tiempo, resume la fragmentación de la verdad y resume nuestro tiempo. Sí, de todas formas yo creo que dudar tanto acerca de los hechos para el periodismo es veneno lento, ¿eh? Sí, claro. O sea, me parece que nosotros tenemos que tener en claro que nuestro oficio es contar el mundo, pero a partir de los hechos. Decía Gabriel García Márquez, ojo, que la crónica es un cuento que es verdad, que es verdad. Después a lo mejor se tomaban sus licencias por ahí, pero haz lo que digo yo, no lo que yo hago. Y me parece que en ese sentido es esencial que nos preguntemos en relación con los populismos, para volver a traer un poco el tema del que estábamos hablando, ¿qué preguntas no estamos haciendo para comprender mejor por qué su origen en distintas sociedades, por qué su mantenimiento, por qué su capacidad de llegar a la gente, de convocar a electores y votantes? Vuelvo al caso argentino porque es el caso más reciente que tenemos y quizás el que mejor conozco. Milei ganó con el 54% de los votos, en 21 de los 24 distritos en juego. Para sacar una distancia de 11 puntos en relación con el candidato oficialista, que era Sergio Massa, tuvo que haber convocado, concitado la voluntad de votantes tradicionalmente peronistas, de votantes independientes, de votantes de partidos que fueron y pusieron su boleta en la urna, a pesar de que sus jefes partidarios llamaron a la abstención o a no votar a ninguno de los dos candidatos. ¿Podemos decir que el 54% de los electores en Argentina son de derecha? ¿Son liberales? Yo creo que no.
Podemos decir que el 54% que lo votó no reconoce el valor de la lucha por los derechos humanos que empezó con la democracia argentina en el gobierno de Alfonsín y que en los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner tuvo un impulso esencial. Yo creo que no. Fue bronca, fue solo bronca. Parece que hay preguntas que no estamos haciendo para comprender mejor esa situación. Y creo que en muchos abordajes periodísticos se minimizó o se puso debajo de la alfombra el daño social que ocasionó un 148, algunas décimas más por ciento de inflación de enero a noviembre de este año, y cómo ese gobierno populista de izquierda que había concitado cierta esperanza, que prometía poner de nuevo el asado en las mesas y mejorar la situación económica que Macri había dejado en un estado bastante deplorable y que por eso perdió las elecciones, falló. Su gestión fue tan pésima que la vicepresidenta de ese gobierno que había elegido el candidato a presidente se desentendió, al final no lo miraban, no lo citaban a ningún lado, trataban de esconderlo debajo de la alfombra. Y en los análisis, en muchos análisis, se hablaba más del loco de Milei, se hablaba más del voto bronca, y se dejaba esto otro de lado. Y está claro que peronistas, independientes, chicos que votaban por primera vez, entendieron que de alguna manera acá hay un camino. Ahora vamos a ver, ¿no? A todos nos suscita mucho miedo también. Pero como periodistas tenemos que hacernos también esas preguntas, me parece, ¿no? Era una de las cosas que decía también Bennett aplicado a Estados Unidos, ¿no? Como pues que el periódico tiene que preguntarse, pues porque en ese caso era con la victoria de Trump, por qué ha ganado, y no vamos a despreciar y explicar muy rápidamente ese voto como un error o que obedece solo a la causa que nos resulta más cómoda, ¿no? Otra pregunta que tenía es digamos, las dificultades económicas de los medios o la transformación del modelo de negocio y su vínculo, ¿no?, que tú ya has tocado un poco con el populismo y a veces también con alineamientos partidistas, ¿no?, o búsqueda de, pues yo qué sé, del apoyo de suscriptores, ¿no? No sé si... Había una cosa que se quedó, que cuando estaba hablando Raquel, que yo creo que es un axioma válido que habría que citar, ¿no? Cuando el populismo entra en un sistema, infecta todo. O sea, lo vimos cuando cuando se empezó a manifestar la llegada de partidos populistas en la política española. El Partido Popular, que en ese momento estaba gobernando, por ejemplo, empezó a hacer cosas populistas también. Empezó a hacer cosas con los subsidios, con el salario mínimo, con los subsidios, sobre todo los subsidios en Andalucía, que a mí me resultó llamativo y dije, bueno, esto al final contagia a todo el mundo, ¿no? Y tu reflexión sobre el periodismo me parece central, o sea, me parece que ahí das en el clavo completamente. El clickbait exactamente es eso, la manifestación del populismo a la hora, o sea, de cómo podemos mover la raya de la objetividad y de la presentación de las noticias imparciales y empezar a jugar con ellas para hacerlas más sensacionalistas, etcétera, y provocar un clickbait. Yo creo que todo eso efectivamente deteriora la calidad del periodismo de una manera enorme, ¿no? Y es una especie de populismo también el que... O sea, ahí podríamos hacer un catálogo de cosas. Está eso, la exageración, el amarillismo, el sensacionalismo. Está este sistema de creación de páginas web que aparentemente informativas, pero que no son más que excusas para destapar un supuesto escándalo que luego termina siendo una operación de tipo servicios secretos o no servicios secretos, o una operación de imagen o para deteriorar a alguien o para desprestigiar a alguien, ¿no? Y podríamos citar más casos de lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Yo creo que sí, y luego es que, claro, cuando hablamos de la fragmentación y del cambio tecnológico y todo el impacto del cambio tecnológico en los medios, es que los medios no tienen publicidad prácticamente. O sea, es que ni siquiera los sitios digitales tienen publicidad.
Me contaban esta mañana que en uno de los sitios digitales más importantes de España, efectivamente, se ha notado en el último trimestre una caída de la publicidad enorme porque el sector venía muy dopado por las dos campañas electorales, ¿no? Claro. Y lo han visto y se ha producido un desplome. Pero es que finalmente, mira, tú preguntas a los periódicos impresos si tienen publicidad y la verdad que no se sabe porque lo que tienen son convenios. Tienen convenios en los que lo mismo ponen una página de publicidad de una eléctrica que organizan un debate o un seminario o un discurso del presidente de esa eléctrica o de lo que sea. Entonces, todo ha quedado como distorsionado porque lo que hacen los grandes periódicos son convenios con Iberdrola, con Repsol, con un banco, con lo que sea, les llaman así y ahí se envuelve todo lo que antes era la publicidad de pago, ¿no? Y los digitales hacen 3/4 de lo mismo, o sea, el periodismo pasó a ser una cosa de organización de eventos, no solo de publicidad. Y entonces, claro, todo eso ha hecho que nuestra manera de informar, y luego hay una cosa que hay que decir, los hechos son caros. Sí, el buen periodismo es caro. Los hechos bien contrastados son caros. El buen periodismo es caro. O sea, eso, y yo no veo que la gente esté en disposición, o sea, esta es una reflexión que he hecho muchas veces. O sea, a mí me ha tocado gestionar situaciones complejas con periodistas en sitios, al mundo nos mataron, nosotros perdimos 3 periodistas, ¿no? Uno en el País Vasco, uno en Afganistán y uno en Irak, por ir a dar la mejor información, ¿no? Yo después de perder a 3 periodistas, sinceramente te digo que no merece la pena porque la gente no lo paga. O sea, así de duro es el tema, la gente no lo paga. O sea, no merece la pena mandar un tío a Gaza porque la gente no paga, no está dispuesta a pagar por la verdad de Gaza. Entonces, asumamos esto también como responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Sí, en relación con el modelo de negocios y el financiamiento de los medios, hay en este paquetazo de ajuste propuesto por el nuevo gobierno argentino algo que es como un tiro en profundidad directamente al mascarón de proa de los medios, porque se ha decidido cortar la pauta oficial por un año. Estamos hablando a lo largo de 2023, se invirtieron 34.000 millones de pesos, que son más o menos 34 millones de euros, digámoslo así, hay euro oficial, euro blue, pero más o menos es eso. Y claro, ahora esto implica un problemón para el sistema de medios y un gran desafío también, ¿no? Y una necesaria estrategia para proponerse hacer un periodismo lo suficientemente atractivo para que los suscriptores aumenten, los que estén se mantengan y poder convocar a algunos más, y también para poder llamar la atención de empresas privadas que consideren que vale la pena anunciar allí. Seguramente van a desaparecer muchos medios, pero también podemos, saliendo del interés corporativo, si se quiere, y de la angustia que da no saber cómo van a sobrevivir esos medios y algunos periodistas, también podemos preguntarnos, haciendo estas preguntas incómodas que forma parte del ejercicio del periodismo hacer, preguntarnos, decía, si es justo que los impuestos de los contribuyentes sean el medio de financiamiento esencial de los medios de comunicación y que ese dinero no vaya a otros sitios, digo, a la educación, a la salud, a otros ámbitos y otros derechos que también merecen ser protegidos y amparados. Y también podríamos preguntarnos qué pasaría en algún país europeo si sucediera esto, ¿no? Si se cortara la pauta oficial, si el gobierno central en España no diera más dinero, si sucediera lo que parece que también va a suceder en la Argentina, que es que las provincias también van a hacer ajustes y que esto quizás también impacte en la publicidad que va a los medios, ¿podrían los medios aquí sobrevivir? ¿Podrían los periodistas sobrevivir? ¿Cuáles serían las estrategias que pondríamos en funcionamiento para que eso se diera? O sea, tenemos mucho que pensar.
creo que habría que mirar la deuda también. También. O sea, de los grupos claro, periodísticos, ¿no? de alguna manera la deuda también es un indicador. No sé si tenéis alguna pregunta. Como el feminismo, como la violencia de género, como la cultura de la cancelación, son utilizados por los populismos de izquierda como una herramienta de marketing. Algunos sí y algunos no, digo, ¿no? Creo que algunos sí los emplean y otros no. Bueno, yo he visto anuncios, por ejemplo, para informarte de violencia de género, compra este periódico. Claro, O sea que sí. eso se ha publicado en España. Entonces yo creo que como herramienta de... Sí, ¿Puedo hablar un poco más? sí que yo he visto anuncios en la prensa española de para informarte de la violencia de género, compra este periódico. Entonces, no sé, sí que se ha empleado. Es verdad también que ahí hay una cosa que es complicada porque la prensa tiene que informa sobre todo las cosas malas. O sea, también dices, la cobertura de la guerra de Ucrania que tenemos nosotros es muy buena, léenos, ¿no? O sea que ahí hay una especie de, no sé, de alianza extraña que es difícil de medir entre el interés informativo, el interés empresarial y a lo mejor un elemento de interés ideológico. Y dices, bueno, pues también es verdad que si hay un problema de violencia de género, pues los periódicos tienen que contarlo, ¿no? O si hay una guerra. Pero que se emplee como herramienta en algunos casos, pues yo creo que sí. ¿Crees que sí? Yo no lo tengo claro, pero es evidente que los casos que has citado forman parte de lo que se llaman las guerras culturales. Y las guerras culturales se libran en los vehículos de la cultura, y los periódicos y los medios de comunicación lo son, con lo cual lo que no sé es si nosotros como campo de batalla, si la izquierda como estrategia de marketing, no sé. Yo creo que... Los medios siempre están en el medio. Claro, pero como Ya casi no, le diré, porque la gente se informa por otro lado. Sí. Ese es parte del esa es problema. la fragmentación. Pero al final, citaste la violencia de género, la Cancelación. claro. Sí, Pero, pero podríamos citar la desigualdad de renta, podríamos citar la propiedad de la tierra, o sea, todo ha sido un elemento de marketing en política, o sea que al final... O podrían decirte, ¿no? Supongo que van a decir, bueno, la situación de los castellanohablantes en Cataluña aparece más en los medios de derecha, ¿no? Bueno, Claro, es un elemento de marketing de o la es derecha. un elemento de interés informativo e ideológico de Eso esos es. medios también. Claro. Buenas tardes, Máximo es mi nombre, periodista. Ustedes representan a 3 grandes redacciones y un poco conectando con la última pregunta que hacían aquí, me parece que lo más interesante que surgió es esto del populismo dentro de las redacciones también. Me pareció un tópico que no habíamos tocado durante el día y está muy bueno. Y justamente con lo que recién preguntaban, ¿consideran que hoy un periodista puede entrar en una redacción de ustedes, en las mesas de ustedes, en los pasillos de ustedes y, por ejemplo, decir que no comparte ciertos criterios de cobertura de feminismo o violencia de género o de esas situaciones que algunos han llegado a decir como que vivimos en una dictadura de minorías, ¿no? Es decir, de que este problema no podés estar en contra de esta situación, de esta visión, que pueden ser muchas, obviamente, no solamente esas más sociales, pueden ser otras económicas, pero me refiero, porque al fin y al cabo, si estamos debatiendo sobre populismos políticos en grandes sociedades y en nuestros países, pero si antes en nuestras redacciones no logramos poder respetar cierta diversidad o ser políticamente incorrecto o opinar fuera de la norma, quizá ahí también hay una pista como para saber por qué las sociedades votan Milei o votan Trump o votan lo que sea que nos guste o no nos guste. ¿Ustedes cómo ven eso hoy en los medios? Clarín es argentino, pero las redacciones españolas también me interesaría saber cómo están compuestas, cómo están conviviendo con eso, ¿no? Cómo están dialogando. Si quieres empiezo yo, porque sos hasta cordobés, así que ya empiezo a cantar con vos. Mira, yo
puedo hablar por mi experiencia de trabajo en la redacción de Clarín durante 26 años. Yo en este momento no estoy en la redacción, pero escribo para el diario desde aquí. Y la verdad es que yo nunca vi en la redacción de Clarín que a alguien le dijeran vos tenés que escribir en este sentido o tenés que hacer tal cosa sobre tal tema o sobre con tales argumentos, con tales cosas que no pueden decirse. De hecho, lo sabés, durante el gobierno kirchnerista, ya no sé si el segundo, el tercero, porque fueron varios, hubo sí claramente una animadversión desde la política hacia este medio en concreto, que determinó, entre otras cosas, la redacción de una ley de medios. Yo estaba en la redacción de Clarín cuando desembarcaron 200 inspectores de la AFIP, de Hacienda, queriendo entrar al diario como una manera de presión, porque lo que el diario publicaba no era lo que el gobierno de turno quería que saliera en sus páginas. Y nunca vi desde la redacción o los jefes de la redacción que se forzara a los periodistas a escribir en tal o cual sentido. De hecho, sí conozco el caso de muchos periodistas dentro de la redacción que eligieron editar y no firmar, porque no estaban de acuerdo con tal o cual cosa, pero fue una cuestión personal. Y esos casos sí los conocí. En los casos como de autocensura, que también tuvo Padura acá hace días hablando sobre eso, digamos, porque ya todo el mundo opina así y está mal hoy decir yo no creo en esto tanto. En el caso del que estoy pensando, se dice el pecado pero no el pecador, no era tanto eso, era porque esta persona en particular, un gran periodista, no quería que su nombre apareciera en Clarín porque él se consideraba afecto y era militante de una ideología distinta a la que él creía que el diario llevaba adelante. Pero nadie lo censuró y él no decía, no creo que haya asumido como autocensura lo que estaba haciendo, sino que era una elección de que su nombre no estuviera vinculado con el diario, porque, y eso también es cierto, en aquellos años, cuando vos decías que trabajabas en Clarín, te miraban muy mal, lo podías pasar mal en las reuniones sociales, no es leyenda aquello de que hubo familias que dejaron de hablarse y amigos que también dejaron de compartir asados, eso pasaba, o sea, hubo como un enfrentamiento muy poderoso que afectó la vida personal de mucha gente. Yo lo que te puedo decir por mi experiencia es, la verdad que en el Mundo y en el ABC no veo una gran diferencia. Tú siempre sabes que en la redacción hay gente que discrepa o que tiene una postura política, pero fíjate que yo la mayor parte de las veces he visto que esa gente actúa profesionalmente, muy profesionalmente, y puede tener alguna discrepancia de pronto de tono, pero por ejemplo en la Cultura del Mundo el director tenía la maldita manía de que no, hasta que no te convencía de su punto de vista no te dejaba en paz. No porque te acosara, sino simplemente porque quería ganar la discusión intelectual. Entonces, aparte de que era un tipo muy hábil dialécticamente. Entonces, la discusión era muy viva en algunos elementos, ¿no? Y bueno, siempre estuvo el derecho a retirar la firma en un caso en que alguien discrepara del título, etc. Yo creo que es más sutil. Y luego ahora pasa que las redacciones son tan jóvenes que hasta que la gente no cuaja su personalidad profesional, toma tiempo. O sea, a mí siempre la madurez profesional es una cuestión que me ha preocupado, porque cuando yo me licencié, creía que la mayoría de mis compañeros realmente ni yo mismo teníamos la madurez profesional que requería esto. Y eso es verdad que solo se adquiere después de romperse la crisma en la redacción mucho tiempo, ¿no? Y hoy las redacciones son muy jóvenes y luego es que es como todo, o sea, la generación es distinta y tiene preocupaciones diferentes. Y los chicos, los periodistas jóvenes, como ocurre en casi todos los sectores profesionales hoy, si no están identificados con el proyecto, no se quedan, se van. O sea, y a veces, y las cuestiones laborales son, o sea, las cuestiones laborales son tan raras como, por ejemplo, tú le preguntas a un periodista de 60 años ¿qué ventaja laboral quiere? Y te dirá, quiero tener más días de vacaciones.
tú le dices al chico de 27 que hace vídeo, le dices, ¿tú qué ventaja laboral quieres? Y dice, quiero que haya lockers y duchas porque a mí me gusta salir a correr a la hora de comer. Entonces, vemos mundos distintos, ¿no? Y es muy interesante porque yo la verdad que creo que no hablamos lo suficiente. O sea, nosotros tratamos de transmitir, los más veteranos, algunos criterios, no porque seamos más listos ni nada, simplemente porque ya hemos visto demasiado. Entonces, sabemos dónde están las luces rojas, ¿no? Sí. Yo quería, Miguel Otero. Quería hacer dos comentarios. Uno sobre este tema del populismo, que, bueno, se ha hablado todo el día de populismo, pero yo creo que llega un momento donde hay que redefinir una cantidad de cosas porque el populismo se está usando como un commodity. Y en el tema se habla mucho sobre Milei, la derecha hoy en día, la derecha que tiene éxito, quizás lamentablemente, pero es así, es la derecha disruptiva. Entonces tienden a ser disruptivos, aunque como ya lo dijeron antes, son políticamente incorrectos en política y a lo mejor en economía son políticamente correctos. Entonces hay una situación con la derecha en general, que es la que tiene éxito, es esa derecha disruptiva. Estamos hablando de Milei, de Bukele, de Meloni, en fin, y además vemos la falla que tienen otros que no son disruptivos, como es el caso de Feijóo. No quiero entrar en una discusión sobre eso, pero algo pasa ahí. Eso en el tema de la derecha y lo que es el populismo de derecha. Y cuando vamos al populismo de izquierda, aquí también hay que ver qué es lo que llaman izquierda. Porque el populismo de izquierda de Chávez Maduro ha llevado a una cosa que llaman el socialismo del siglo XXI, donde el 90% de la población vive a nivel de pobreza, el 75% a nivel de pobreza crítica, el salario mínimo es $4 y de eso viven 6 millones de empleados públicos. Mientras que hay hay un pequeño sector privado que está allá, pero hay un sector público que son los que están arriba, que son multimillonarios. O sea, ese socialismo del siglo XXI es un modelo medieval, ni siquiera llega a capitalista. Entonces, y eso lo llaman populismo de izquierda. O sea, ¿qué llaman hoy día de izquierda? Yo no voy a hablar de Nicaragua, que es algo parecido, pero la palabra izquierda, cuando la incorporan a populismo, habría que redefinir. O sea, todo lo que tiene que ver con populismo hoy en día hay que redefinirlo porque no cuadra con los conceptos tradicionales. Ese era un tema. El otro tema es el tema que ustedes hablaron al final, poquito, que es el modelo de negocio. Y en el modelo de negocio de los medios hay toda esta cosa de las grandes empresas, Google, Facebook, etcétera, que son los que ponen la publicidad. Toda la publicidad hoy en día, 80% de la publicidad la ponen ellos. Te pagan. ¿Cuánto te pagan por ponerte la publicidad? Ellos se llevan el 80% y a los medios le dan una miseria, número uno. Número dos, te utilizan los contenidos y no pagan derechos. Hay grandes conflictos y hay todas organizaciones que están tratando de cobrarle. Bueno, los australianos le cobran algo, pero en la práctica es todavía la utilización de los contenidos sin que haya un pago más o menos adecuado. Y tercero, el algoritmo. Yo voy a dar un ejemplo. Yo soy proisraelita, no sé si aquí hay proisraelitas, pero no soy militante proisraelita. Puse 2 o 3 tweets en favor de Israel, 2 o 3 tweets, y yo sigo mucha gente. No hay manera, y eso que yo sigo a todos los pro-palestinos, no hay manera que el algoritmo haga que a mí me caigan los tweets de los pro-palestinos. Porque el algoritmo me marcó. Te conoce mejor que a ti mismo. Exacto. Me marcó y no hay manera que yo pueda ver los contenidos pro-palestinos, que los quiero ver, aunque no esté de acuerdo. Claro, no hay manera. Y ese es el algoritmo. Bien merecido. Si usted sigue pro-palestinos, el algoritmo va a decir, está más interesado, entonces le va a empezar a mostrar. No, parece que no sigues a los suficientes, tienes que seguir más. Entonces, sí, usted tenía una pregunta, ¿no?
gracias. Disculpadme, yo no he podido, desafortunadamente, asistir ni esta mañana y ahora me he incorporado recientemente. El populismo, único camino. El único camino este del populismo ha venido para quedarse. Trump, Bolsonaro, Daniel Ortega, bueno, y tantos otros salvajes. Desde mi punto de vista de hombre de izquierda moderada. ¿Qué podemos hacer o qué podéis hacer los periodistas plurales que sois? Unos son de derechas, otros de centro, otros somos de izquierdas, para parar ese fenómeno que es dramático y que podría ser trágico. En Argentina, en Brasil casi lo fue, en España, bueno, hay muchos bocazas, mucho ruido. ¿Qué podéis hacer los periodistas plurales, respetuosos con la democracia, de izquierda, de centro y de derecha, para parar este fenómeno mundial que ha venido para quedarse, pero que sabemos todos que no lleva a nada bueno? Puede llevar incluso a la tragedia, puede llevar como una Segunda Guerra Mundial, puede llevar a la tragedia que tenemos en Gaza. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creéis que podéis hacer los comunicadores profesionales? Yo no soy periodista, yo soy un humilde comunicador de pueblo. Vivo en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y tengo mi espacio de radio y soy feliz. Pero vosotros que estáis en Clarín, tú en el ABC, bueno, en los grandes medios de comunicación, Franganillo ahora en Antena Set, tú en Letras Libres, ¿qué coño podemos hacer para parar este fenómeno tan salvaje? Perdonadme por mi vehemencia. Ya sé que es una pregunta imposible de contestar. En el año, me acuerdo del año 2016, ¿no? Que es el año del... ¿Perdón? El año 2016, que es el año del apocalipsis liberal, digamos, ¿no? Que es Brexit, la victoria de Trump. Y entonces recuerdo un artículo de Simon Cooper que decía, en el Financial Times, que decía, es que me equivoco en todo, ¿no? Todos mis análisis están mal, me he dado cuenta de que no sé leer la realidad, pero por otra parte, pues ¿qué voy a hacer? Estaré más atento e intentaré hacerlo mejor la próxima vez, ¿no? Que creo que es lo único que se puede hacer, pero también admitir cuando te equivocas en la lectura, claro. ¿no? Que, Nos arrasará, ¿eh? como dice Raquel, porque esto van a arrasar. como dice Raquel, hacer las preguntas... Los populistas de extrema derecha y extrema izquierda van a arrasar. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Fíjate que hay, déjame decir una cosita, yo creo que ya estamos en la hora, Sí. ¿no? En medio de la crisis de Gaza, Thomas Friedman publicó un artículo extraordinario en el New York Times. Él se fue un mes a ver Gaza, a ver Israel. No entró a Gaza porque no lo dejaron, pero estuvo en Israel. Y él decidió, él es un hombre que conoce muy bien Oriente Medio porque ha sido corresponsal muchos años ahí del propio New York Times. Y él decidió y publicó un artículo extraordinario, me llegó al alma, me pareció inteligentísimo. El tío dijo, me voy a ir a Israel, donde ha pasado esto, en la que Hamás ha matado sobre todo el modelo de izquierdas, que creía que podía convivir con los palestinos, fue el principal agredido por parte de Hamás para destruir cualquier posibilidad de paz. El kibutz. No atacaron los asentamientos de la derecha, atacaron el kibutz socialdemócrata, laborista, de factura laborista histórico. Y entonces Friedman hizo una cosa extraordinaria, dijo, voy a buscar en Israel las historias de israelíes que siguen confiando en los palestinos, pero no confiando en los palestinos políticamente, en el discurso político. Nosotros tuvimos en la radio una chica argentina que contó que su hermana era una de las secuestradas en un kibutz y decía, mi hermana era de las bobas esas que creía que se podía vivir con los palestinos y mira lo que le ha pasado. Y Friedman encontró ejemplos, y entonces encontró una mujer israelí que mandaba a sus niños al colegio en Jerusalén con un conductor palestino. Y le preguntaba a la mujer israelí, decía, ¿y tú crees que si hay un ataque aéreo el palestino va a proteger a tus hijos que los llevan en ese momento al colegio? Dice, estoy absolutamente convencido que sí. Encontró un palestino que seguía trabajando en una universidad hebrea en Tel Aviv y que seguía confiando en los israelíes.
Entonces, encontró 50 casos así. Me pareció que el tipo, o sea, yo creo que efectivamente hay algo que podemos hacer, y es pensar. O sea, pensar mejor las cosas, tener un poco más de pensamiento estratégico en nuestros temas, en nuestras líneas editoriales, no caer tan fácilmente en el juego de los populistas, que básicamente lo que hacen es provocar. Yo creo que ese artículo de Friedman era un ejemplo de las cosas, de la manera creativa en la que hay que abordar a veces estos temas en los que estás todo el día contando los cohetes que disparó Hamas, los asesinatos que cometieron los militares, etc. Y buscar un punto de vista donde realmente la civilidad, en este caso la humanidad, se imponía por encima de la violencia. Yo coincido plenamente y creo que el ejercicio honesto de la profesión te obliga a, como decía antes, preguntar más, hacer preguntas incómodas, no quedarse con los datos, que los abordajes que hagamos incorporen nuestra información en estructuras mayores de sentido, que demos contexto en lo que ofrecemos a nuestros lectores, que introduzcamos nuevas voces, que sobre todo no simplifiquemos los temas. La realidad que tenemos es muy compleja. A veces titular nos obliga justamente a simplificar demasiado, a bajar el nivel de lo que estamos analizando, y eso a veces también es subestimar a los lectores. Los lectores están necesitando que hagamos más y mejor periodismo, y ese, creo yo, es el periodismo por el que sí van a pagar una suscripción, quiero creer. Así que Eso de partida. Creo que eso es lo que podemos hacer. Perdón, se me había olvidado solicitar una respuesta a una pequeña pregunta. He hablado de los periodistas, de los comunicadores, de conservadores, los hay de centro, los hay progresistas, los hay medio pensionistas. ¿Por qué creéis y cómo se puede, qué podemos hacer los ciudadanos normales, no los periodistas, los taxistas, los fontaneros, para que los partidos conservadores, democráticos, no se coman las directrices y sigan las directrices de esos partidos populistas que lo que quieren es destruir o mantienen una tesis ultraliberal en lo económico, en lo social les importa hacer narices. Amigo. El caso Milei, me callo ya, Viva Sanlúcar de Barrameda. Viva Cádiz, viva España. Pero viva aparte de ese viva que sé que ibas a suscribir, dar las gracias a todos los que habéis intervenido, felicitar a los que habéis formado este último panel y agradeceros todo el incentivo que habéis puesto en favor de una reflexión esclarecedora y en favor de un oficio que está muy malversado, pero que se demuestra cada día que es más importante. Es decir, redes, no sé qué, algoritmos y su abuela, pero o hay periodismo profesional capaz de discernir, capaz de verificar, capaz de establecer, digamos, servir de planta, digamos, potabilizadora de los hechos, ¿no? Y capaz de discriminar y menos obsesionada por la velocidad, por la velocidad de la luz. Un poquito menos de velocidad, un poco más de reflexión, un poco más de verificación, un poco más de ganarnos la confianza de las audiencias, de los lectores, de los oyentes, de los espectadores, porque esa es la clave que puede recuperar el periodismo en el que estamos. Este trabajo, esta convocatoria, este foro, que es el número 29, el Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación, Populismo, Único Camino, concluye aquí esta tarde en la Casa de América, a la que estamos muy reconocidos, así como a los
otros patrocinadores como ha sido el Banco Santander, Telefónica, Iberdrola, y con esto en principio quedamos emplazados para el próximo, que será ya el 30º foro, y que esperamos hacerlo no aquí, sino en el lugar donde se celebre la Cumbre Iberoamericana próxima. Muchas gracias a todos y feliz año.